como para José Albornoz. Sí, efectivamente, tiene que ver con lo ocurrido en abril del año 2002 y preguntarles, bueno, según su testimonio, ¿dónde estaba el encargado de la presidencia, el candidato del gobierno, que era diputado en ese momento de la Asamblea Nacional? Él ayer relató en una entrevista a un canal de televisión que el presidente, en ese momento el presidente Chávez, le ordenó esconderse. Además, ¿qué información manejan sobre lo que pasó en su momento? Algunos diputados trataron de mediar con la Conferencia Episcopal Venezolana. Sí, yo creo que, en primer lugar, bueno, después que uno está muerto, lamentablemente cualquiera puede hablar en nombre de uno, ¿no? Yo creo que es una mentira que el país no se come, además porque nosotros, Ismael y yo, que tuvimos ahí, que incluso Aristóbulo Istúriz, que estuvo ahí con nosotros en lo que fue el traqueo fuerte de ese momento, y sabía que, bueno, el presidente Chávez, antes de lo que estaba ocurriendo, no había tenido contacto con ninguno de ellos, porque incluso ni Diosdado Cabello, porque Diosdado incluso llega posteriormente después que se hacen esfuerzos. Yo recuerdo que Ismael le decía a Churio, mira Churio, vale, pero llama a Diosdado, chico. No, es que si lo estoy llamando, mira, era imposible que se pudieran venir para acá. Pues, y también ocurrió con Nicolás. De tal manera que decir ahora, tratar de modificar la historia o tratar de introducir elementos que vayan a variar el turno de la historia, sabemos claramente, y posteriormente vamos a ver cuáles han sido los comportamientos que han tenido estos ciudadanos, cuando incluso dentro de las cosas que hicieron fue las sanciones que se tomaron sin todavía estar fundado, sin tener los estatutos incluso el mismo bueno, entonces yo creo que las cosas, la historia poco a poco se va a ir aclarando, poco a poco se van a decir las cosas, y bueno, en una campaña electoral perfectamente puede decirle, pero a nosotros incluso, y por eso cito a Aristóbulo Istúriz, porque Aristóbulo estuvo allí, bueno, mira, a nosotros no nos van a meter cuentos. A nosotros no nos van a meter cuento porque nosotros sí vivimos ahí y tuvimos nuestra actitud porque creíamos en ese momento que era importante el hecho democrático. Pero lo que pasa es que ese argumento que teníamos en ese momento contra eso que fue la oposición, que no es la oposición de hoy, bueno, también está presente en la actitud que hoy el gobierno ha asumido por antidemocrático. Ahora, lo cierto del caso, Ismael, un poco dentro de las palabras que dice José Albornoz, lo cierto del caso es que después de esos días se va generando con el tiempo una campaña de partir el país en dos. Sí, y ese país partido en dos es el país que llega hasta el domingo. Sí. Yo creo que después del domingo, independientemente de los resultados, ese país tiene que cambiar. Mira, en Cuba, después de casi 60 años, todavía le echan la culpa a Batista, celebran la toma del cuartel Moncada y el triunfo de la Revolución Cubana. Y entonces, a esta altura, después del 11 de abril, después de todo lo que ha transcurrido, después de todos estos años, el país ha recibido, por la vía de la renta petrolera, 1.300.000.000.000 de dólares. Tenemos entonces una deuda de más de 200.000 millones de dólares. Hoy no estamos endeudados en el Fondo Monetario Internacional ni en la banca multinacional extranjera, pero estamos endeudados de manera desproporcionada con el fondo chino y además obligados en unos contratos que son leoninos para el futuro de Venezuela. Nosotros necesitamos que el país no se le puede seguir echando cuentos. El país, después de todo esto que ha ocurrido, bueno, entonces hace falta que ellos se presenten con esos cuentos y entonces exacerban lo del 4 de febrero, lo del 11 de abril. No, a los venezolanos, los chamos, ya los que tienen 20 años, 22 años, que lamentablemente hoy, esos chamos que estaban en la calle, que eran los niños de la calle hace 14 años, con 8, 7 años, hoy lamentablemente se han convertido en los pranes, porque la sociedad, el Estado no le ha canalizado la posibilidad de que se integren como tal. Entonces todo es una mentira. Y por supuesto, en estos últimos tiempos, en los que hoy tenemos un presidente encargado, y de eso sí lo puedo decir, bueno, ha tenido una responsabilidad no precisamente para gobernar a los pobres. Yo diría que ese paquete que metieron, que todas esas cosas que han hecho últimamente,
son medidas de lo que la gente llamaba el entorno que siempre criticó de quien tuvo el liderazgo para gobernar. Entonces ya no se puede seguir echando el cuento del 11 de abril, el cuento del 4 de febrero, el de 27 porque para eso fue que el país, esas cosas ocurrieron para que se produjeran cambios, para lo bueno. El debate en la Asamblea es, no, pero es que cuando uno denuncia que le roban o colocan 590 millones de dólares del Fondo de Prestaciones Sociales de los trabajadores jubilados de PDVSA, es una cosa que es sagrada, los jubilados, y entonces eso está intervenido y se perdió. Entonces salen, no, pero es que la Cuarta República, bueno, pero contra eso fue que luchamos para que las cosas cambiaran, y tú te pones a evaluar. Entonces la Cuarta República, que nosotros criticamos muchas cosas que allí se hicieron, cosas malas, y uno dice hoy, y se hicieron muchísimas cosas buenas, porque la vialidad que se construyó, los hospitales, hoy están absolutamente destruidos, incluso a partir del 11 de abril, para hablar del 11 de abril, que es cuando el presidente empieza a tomar algunas medidas desde el punto de vista social. Es a partir del 11 cuando se hace el barrio adentro, los mercados, todas esas cosas. Se llegaron a construir 7.500 módulos de barrio adentro. Bueno, aquí mismo vamos a Caricuao, cualquier sector de Caracas o cualquier barrio de Venezuela, están abandonados, quedan menos de 2.000 módulos atendidos. El tema de la salud, el tema de la alimentación, no es que es en los supermercados donde compra la clase media o donde compra la clase alta. En los supermercados de Mercal no hay nada. Lo mismo que no hay en nosotros. Entonces, bueno, es un país de verdad que se cansó del cuento, de la cháchara, y entonces tiene que estársele cobrando para dividir al país de otro. Los venezolanos necesitamos reencontrarnos. ¿Y sabes qué hace falta en este país? Más que estar celebrando todas esas fechas que no son buenas para celebrarlas porque hubo muerte, hubo cosas feas que ocurrieron. Mira, deberíamos estar celebrando que hoy en Venezuela no tenemos más de 2 millones de muchachos que no van a la escuela, que 700.000 personas se acuestan, casi 1 millón de personas se acuestan sin comer, ¿no? Bueno, esas cosas, contra eso nosotros luchamos. Por esas cosas luchamos, y el proyecto de la Constitución sigue vigente, sigue esperando. Allí está ese país, y en ese país yo creo que nos vamos a encontrar todos. Ahora, ¿cómo establecer este diálogo, estos puentes? Hoy el secretario general de Acción Democrática hablaba sobre esta necesidad, gane quien gane, el próximo domingo, por 2 situaciones fundamentales. La situación económica que ya mencionaba el diputado García, pero también la situación de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué dice el señor José Albornoz? Bueno, mira, yo creo que lo que decía Ismael y la gran pregunta de Leopoldo era un poco, ¿cuáles han sido los elementos que jugaron ahí dentro de la división de los venezolanos? Y yo creo que fue perversa el tratar de introducir el elemento del resentimiento para marcar diferencia entre los venezolanos. Porque antes había una oposición y había el juego, compartamos o no esa visión de país, que estaban los copellanos, los adecos, salía Wolfgang Larrazábal por otro lado, y había una diversidad ahí, pero no había el resentimiento social. Lo perverso de ese proceso en ese momento fue que tomó el resentimiento como herramienta política para los venezolanos, y hoy en día, bueno, te das cuenta todo lo que está, la gente sabe que que no tiene las cosas que ha dicho Ismael, que no tiene, la escasez, todo lo que está ocurriendo en el país, pero hay el elemento que está en el inconsciente colectivo que se trató de meter a los venezolanos, que es el resentimiento social. Y el resentimiento social lo que trae es pugnacidad y poca capacidad de entendimiento. Por eso es que yo creo que hoy, a los que estamos hoy formando parte de la oposición, tenemos un reto muy importante, que es el reencuentro del país. Y el reencuentro del país pasa por colocar al resentimiento como algo que es nefasto para la relación entre los venezolanos. Por supuesto que tenemos diferencias, y somos diferentes todos los venezolanos, tenemos, visiones diferentes de país en algunas oportunidades, pero creemos en la diversidad, y creemos que los sentimientos no pueden manejarse en esos términos. ¿Por qué? Porque eso es dañino y perverso para incluso la generación que está surgiendo. Pues tú lo ves incluso lo que está ocurriendo con la violencia. ¿Es que acaso el problema de la violencia, cuando tú ves la manera como se ensaña a alguien contra otro, y quienes ponen los muertos de este país son los pobres, y la hazaña con que se cometen los asesinatos acá, ¿a qué se cree que se debe eso? Eso es parte del resentimiento social que se ha metido en el pueblo venezolano, que se le ha dicho al pueblo venezolano, y solamente aquel que pueda tener un par de zapatos nuevos como tú, pero que vive en las mismas condiciones, que pasa las mismas penurias que tú, es al que
ocurre la acción de la violencia contra él. De tal manera que yo creo que ahí el problema de la violencia se convierte en un problema no vertical, sino la violencia horizontal como eje clave de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Bien, son las 7:43, vamos a hacer una breve pausa ahí.